Good morning. Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Es una bendición estar nuevamente entre todos ustedes y traerles, amados hermanos, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Amados hermanos, desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más extensa con nuestro Señor Jesús. Nuestra misión, amados hermanos, es predicar el evangelio y traer almas a los pies de Cristo. Amados hermanos, el tema de esta mañana es ¿cómo define fe la Biblia? He dicho ¿cómo define fe la Biblia? ¿Cuál es la definición de la fe en nuestra Biblia? En esta mañana, amados hermanos, hablamos del libro de Hebreos, capítulo 11, del 1 al 6. Óigame bien, hermano. Amén. Óigame bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, es bien definida la fe en nuestra Biblia. A la verdad, amados hermanos, la fe se define como creer con una fe fuerte. Creer con una fuerte convicción. Creer se afirma en algo para lo cual puede no haber prueba tangible. Fe es completa confianza, esperanza, seguridad o devoción. La fe es lo opuesto a la duda. Qué importante, a la verdad, hermanos, es el evangelio de nuestro Señor en nuestra vida diaria. A la verdad les puedo decir esta mañana, hermanos, si hay algo en la vida que debemos o que debe apasionarnos, es el evangelio.
Y no me refiero a apasionado solo por compartirlo con los demás. Me refiero a apasionado por pensar en el Evangelio, por insistir en el Evangelio, regocijarse en el Evangelio, permitir que dé color a la forma en que vemos al mundo entero. Solo una cosa puede ser primera importancia o nuestra prioridad para cada uno de nosotros, y es el Evangelio. Así es, y solo el Evangelio debe de ser nuestra prioridad diaria para poder caminar con Dios. Porque dice la palabra que Enoc, imagínense, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amados hermanos, hay muchos cristianos piensan que el Evangelio es solo para los incrédulos. Y lo predican, y lo predican, y lo predican. Porque muchos cristianos piensan que el Evangelio es solo para los incrédulos, pero al leer nuestra Biblia aprendemos de la manera más difícil de que nosotros los cristianos también necesitamos el Evangelio. Todos los días, para evitar caer en una doctrina equivocada y caer en una relación sin rendirnos a Dios. Me doy a entender, hermanos. Me doy a entender, hermanos. No los oí, hermanos. ¿Cree usted que es la verdad? Amados hermanos, como dije anteriormente, muchos cristianos piensan a la verdad que el Evangelio es solo para los incrédulos. Pero al leer nuestra Biblia aprendemos de la manera más difícil que nosotros los cristianos también necesitamos el Evangelio todos los días para evitar una caída o caer en una doctrina equivocada y caer en una relación sin rendirnos a Dios. Amén, hermanos. Amados hermanos, la verdad es esta. La fe se define como creer con una fuerte convicción. Así se define la fe. La fe se define creer con una fuerte convicción. Creencia firme en algo para lo cual puede no haber pruebas tangibles. Es una confianza completa. Es una esperanza, seguridad o devoción. La fe es lo opuesto a la duda. Entonces, venimos, amados hermanos, a la pregunta, ¿qué es la fe? La fe es el medio por lo cual los creyentes vienen a Dios y ponen su confianza en Él para la salvación. Esa es la fe. La fe es el medio por el cual los creyentes vienen a Dios y ponen su confianza en Él para la salvación. Dios proporciona a los creyentes la fe necesaria para creer en Él. Porque la misma Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Amados hermanos, toda la vida cristiana se vive sobre el fundamento de la fe. Y para la fe solamente.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:17. Ahora bien, la fe es estar seguros de lo que esperamos y seguros de lo que no vemos. ¿Qué esperamos, amados hermanos? Sabemos que Dios es digno de confianza y cumple sus promesas. Amén, hermanos. He dicho que sabemos que Dios es digno de confianza y cumple sus promesas. Podemos estar seguros de que sus promesas de salvación, vida eterna y un cuerpo resucitado serán nuestros algún día, en función de quién es Dios. La segunda parte de esta definición reconoce nuestro problema. Dios es invisible. Nosotros tampoco podemos ver el cielo, la vida eterna. ¿Qué confianza con nuestra salvación individual aquí en la tierra? También es algo que no vemos. Pero nuestra fe en Dios nos da certeza de estas cosas. Nuevamente, no contamos con pruebas científicas tangibles, sino con la confiabilidad absoluta del carácter de Dios. Amén, hermanos. Démonos cuenta, hermanos. Ahora bien, la fe es estar seguro de lo que esperamos y seguros de lo que no vemos. ¿Qué esperamos? Sabemos que Dios es digno de confianza y cumple sus promesas. Podemos estar seguros de que sus promesas de salvación, vida eterna y un cuerpo resucitado serán nuestros algún día. En función de quién es Dios. La segunda parte de esta definición reconoce nuestro problema. Dios es invisible. Nosotros tampoco podemos ver el cielo. No podemos ver a Dios. La vida eterna, que comienza con nuestra salvación individual aquí en la tierra, también es algo que no vemos. Pero nuestra fe en Dios nos da la certeza de estas cosas. ¿Me doy a entender, hermanos? Nuevamente, no contamos con pruebas científicas o pruebas tangibles, sino en la confiabilidad absoluta del carácter de Dios. Entonces, hermanos, sabemos que la fe es la seguridad de que la palabra de Dios es la verdad, que Dios cumplirá sus promesas y que acontecerán las cosas que esperamos. La fe es sentir confianza absoluta en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy andamos con Él. Así es, hermanos. Fe es la seguridad de que la palabra de Dios es la verdad, que Dios cumplirá sus promesas y que acontecerán las cosas que esperamos. La fe es sentir confianza absoluta en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy confiamos en Él. Podríamos resumir la fe, que la fe es la esencia de la fe, hermanos. Podemos resumir que la esencia de la fe consiste en creer lo que Dios ha revelado. Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, podemos resumir esta mañana que la esencia de la fe consiste en creer lo que Dios ha revelado en su palabra. Así es, hermanos. Entonces, Hebreos define la fe. Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Amados hermanos, el hombre sabía que su fe era débil. Sabemos muy bien que nuestra fe es débil,
pero tenía suficiente sentido común para buscar ayuda en el lugar correcto: nuestro Señor Jesucristo. La fe es el combustible de la vida cristiana, leyendo nuestra Biblia. Porque por fe andamos, no por vista, dice 2 Corintios 5:7. A menudo es difícil ver este mundo a través de la niebla y más allá de los desafíos de esta vida. No siempre podemos sentir la presencia de Dios o entender su guía. Se necesita fe para encontrar a Dios y fe para mantener nuestros ojos en Cristo, para que perseveremos hasta el final, porque debemos perseverar hasta el final, amados hermanos. Este solo es el principio de una vida en Cristo, pero hay más allá, hay algo más adelante. La Biblia dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Dice Hebreos 11:13. Así también, hermanos, así también la fe es la convicción basada en la experiencia pasada, que con certeza Dios nos dará nuestras nuevas bendiciones y grandezas en nuestra vida diaria. Sí, así es. Nos damos cuenta también que más adelante Hebreos dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no agradará a mi alma, dice el Señor en Hebreos 10:38. Amados hermanos, este verso nos anima a no abandonar la fe en tiempos de persecución, en tiempos de necesidad, en tiempos de tribulación, pues a Dios no le agrada que el creyente retroceda. Pues la fe significa depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado. Él murió en la cruz por nuestros pecados, hermanos. Significa esperar lo que hará en nuestro favor en el presente y en un futuro no muy lejano, hermanos. Amados hermanos, fe es la seguridad de que la palabra de Dios es la verdad, que Dios cumplirá sus promesas y acontecerán las cosas esperadas. Así es, mis hermanos. ¿Qué es la fe, amados hermanos? Amados hermanos y hermanas, ¿qué es la fe? La fe es sentir absoluta confianza en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy confiamos en Él. Amén, hermanos. Así es. Fe es sentir absoluta confianza en Dios, tanto en su poder como en su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual hoy confiamos en Él. Ahora bien, dos palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y un final seguro. El punto inicial de la fe, he dicho, es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que es. ¿Me doy a entender, hermanos? El punto final es creer en las promesas de Dios. He dicho, creer en las promesas de Dios. Él cumplirá sus promesas, y cuando creemos esto, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos fe verdadera, hermanos. Recordemos en Génesis, Dios habló y se creó de la nada el universo. Declaró que sería y fue. Nuestra fe está puesta en el Dios que creó el universo con su palabra. La palabra de Dios tiene un poder muy inmenso. Cuando Él habla, usted oye, amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Ahora bien, hermanos, si hablamos de fe, amados hermanos, la fuente de la fe está en Romanos.
La fuente de la fe está en Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. La palabra exige que sea preciso oír para creer, oír para que uno pueda tener fe. Pero, ¿cuál es la señal de la fe? Perseverancia, perdurar, conformidad. Poner todo en las manos de Dios y esperar por resultados, amados hermanos. Esa es la fe, amados hermanos. Fe no es que hoy estamos en el Evangelio y mañana no, porque Dios no me contestó. Porque recuerde lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Me doy a entender, hermanos? Fe es como una carrera de maratón muy dificultosa en los nuevos creyentes. ¿Cree usted que vale la pena el esfuerzo? Claro que sí vale la pena. Claro, hay recompensas y galardones. La fe construye un carácter fuerte y lleno de seguridad en sí mismo. Dios no nos garantiza una vida llena de lujos y sin problemas. Es un constante compromiso de nosotros agradar a Dios, amados hermanos. Así es, hermanos. La fe construye un carácter fuerte, lleno de seguridad en sí mismo. Dios no garantiza una vida llena de lujos y sin problemas. Es un constante compromiso para agradar a Dios. Pero todo depende de nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? ¿En dónde está nuestra fe? ¿Cuán grande es nuestra fe? Recuerde lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ahora, si encontramos la definición como decimos, de este verso, Pablo no está diciendo que yo puedo hacer ciertas cosas y ciertas cosas no las puedo hacer. Pablo dice muy claro, todo lo puedo hacer en Cristo. Así dice, pero todo es de acuerdo a nuestra fe. Porque fe es el poder que desciende de arriba para todos los que en Él creen. Dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice Romanos 8:37. Entonces, regresemos a la definición. Pablo dice que somos más que conquistadores, más que vencedores en todo sin restricción alguna. Pero todo es de acuerdo a nuestra fe. Dice 2 Corintios 2:14, mas Dios, gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios 2:14. Se da cuenta que Dios siempre nos lleva a nosotros al triunfo. Él nos lleva al triunfo si a la verdad nosotros ponemos nuestra fe en Él. Pero a veces nuestra fe es pobre. A veces nuestra fe quebranta, amados hermanos. Y ahí es donde nos quedamos esperando la respuesta de Dios. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Pero todo es tener fe en las promesas de Dios. Amén, hermanos. Sin embargo, he dicho, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Pero todo es tener fe en las promesas de Dios. Que todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pablo nos dice que el triunfo es de vez en cuando. El triunfo es a diario, amados hermanos, y es un triunfo tras otro triunfo. Así es. Pablo no dice que el triunfo es de vez en cuando, sino que el triunfo puede ser a diario, en nuestra vida diaria. Pablo dice siempre en triunfo en Cristo Jesús. Victoria tras victorias, hermanos. Triunfos
tras triunfos, amados hermanos. Triunfos continuos, victorias continuas, victorias permanentes. Pero todo es de acuerdo a nuestra fe, hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? En Mateo 14:28, Pedro le respondió al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. No hay pregunta alguna, no hay una duda alguna. Ciertamente caminó sobre las aguas por fe. Pero, ¿qué pasó con Pedro? Pedro caminó sobre las aguas. Pero en nuestros días, ¿cuántas veces nosotros dudamos de nuestra fe? ¿Cuántas veces dudamos de los planes de Dios hacia nosotros? Pedro mira al maestro y su deseo es estar muy cerca, pero muy cerca de él. No es así, hermanos. Pero tuvo un momento que Pedro dudó y él comenzó a hundirse en el agua. Pero Dios estaba ahí para salvarlo del momento, hermano. Asimismo, Dios está con nosotros para salvarnos en el momento más necesitado que nosotros podamos tener en nuestra vida diaria, hermanos. Así es, hermanos. Así es. Amados hermanos, hoy podríamos llegar a la verdad, a una conclusión. La fe se define como creer con una fuerte convicción. La fe se define creencia firme en algo para lo cual no se puede ver, hermanos. Creencia firme en algo para lo que no se puede ver. Para lo cual no hay pruebas tangibles. Fe es completa confianza, esperanza, seguridad. ¿Cuál es vuestra fe, hermanos? Pero, amados hermanos, muchos cristianos piensan que el evangelio es solo para los incrédulos. Pero al leer ahora y oír este mensaje, aprendemos de la manera más dificultosa que nosotros, los cristianos, también necesitamos del evangelio a diario para no caer o evitar caer en una doctrina equivocada y caer en una relación sin fe en el Señor. Amados hermanos, llegamos a la conclusión. Amén. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Estar cerca o lejos de Dios? Usted decide esta mañana. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Estar cerca o lejos de Dios? Pedro perdió su fe por un momento. He dicho por un momento en medio de las aguas. La duda vino a su corazón. Esa misma duda muchas veces viene a nuestro corazón. Es por eso debemos estar firmes en nuestra fe. Creer que Dios existe es solo el comienzo en la vida cristiana. Aún los demonios lo creen. Mira lo que dice Santiago 2, 19 al 20. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Amados hermanos, a la verdad, fue una bendición muy grande estar entre todos ustedes. Amados hermanos, si hay algo en la vida en que nos debe apasionar, debería ser el evangelio. Y no me refiero a apasionado solo para compartirlo con los demás. Me refiero a apasionado por pensar en el evangelio. Apasionado en insistir en el evangelio. Apasionado en regocijarme en el evangelio. Apasionado permitir que dé color la forma en que vemos al mundo. Sí, hermanos. Solo una cosa puede ser de primera importancia para nosotros. Algo tiene que haber de prioridad para nosotros. Y eso es el evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, God bless you and God bless
America.